Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a hacer otro vídeo diferente, igual que comenté el vídeo hablando de qué fue de Fu Manchu. Bueno, pues hoy se me ha ocurrido hacer otro vídeo hablando de qué ha sido del cine de terror en España. O sea, España fue una de las grandes potencias dentro del cine de terror, aunque parece que ya sea algo muy lejano, mucha gente ni siquiera lo sepa o no lo recuerde. Durante los años 70 España fue un auténtico, una potencia más del terror, igual que lo era Italia también, Reino Unido. Por aquella época Europa tenía mucha más fuerza cinematográficamente hablando que ahora, en todos los géneros, incluido el terror. Tenía una gran fuerza dentro del terror Reino Unido, durante los 60 con la productora Hammer, durante los 70 con la Micus, y que la Hammer también pues seguía ahí. Los italianos durante los 60 tenían el gótico italiano, durante los 70 tuvieron los giallos, en los 80 intentaban aguantar, y los españoles el fantaterror español. Pues en el año 68 con la marca del hombre lobo hubo un gran boom dentro del terror en España, y bueno, pues surgió lo que denominaron fantaterror español, que básicamente eran películas que tenían como una identidad propia, iban picando de aquí y de allá, cogían elementos del cine de terror de monstruos de la Universal, cogían elementos de la Hammer, cogían elementos del gótico inglés de la Hammer, del gótico italiano, de los giallos, a veces hacían mezclijos, hacían giallos, hacían películas góticas, hacían de todo, y eso se le denominó fantaterror español, y también fue una de las grandes potencias dentro del terror, como digo, en Europa. Tenía bastante fuerza entonces, hoy día ya no. De hace ya mucho tiempo que ya no. El Reino Unido ya no tiene la misma fuerza que tenía antes. Intentó recuperar la Hammer sin éxito. Y claro, sí, van saliendo películas, pero no tiene hoy día la fuerza que tenía antes. Italia igual. O sea, Italia ya durante los años 80 y prácticamente a principios de los 90 intentó Argento seguir ahí con nuevas figuras como Michele Soavi, pero la cosa se quedó al final en que fue desapareciendo poco a poco. Hoy día igual, también te salen películas de terror en Italia, pero a lo que me refiero es que no tienen la fuerza que tenían antes. Y con España pasó igual, pero España ha intentado reforzarse cada X tiempo, ha intentado volver a salir, volver a surgir. Durante los 80 intentaron, que ya el fantaterror español a finales de los 70 ya empezó a decaer. Y ya, pues en el principio de entrado de los 80, que estaba ya la cosa medio muerta, pues intentaban un poco mantenerlo. Paul Naschy por ahí, Jesús Franco, Juan Piquer Simón, José Ramón Larraz, intentaban pues mantenerlo, igual que Argento, Fulci, Deodato, Lenzi y tal, intentaban mantener el italiano. Y al final pues no lo consiguieron. Ya mediados de los 90 intentaron también volver a recuperar ese fantaterror español con películas como la de Killer Barbies de Jesús Franco, o la de Licántropo, el asesino de la luna llena, de nuevo resucitando al personaje de Paul Naschy del hombre lobo, Valdemar Daninsky, pero tampoco lo consiguieron. Pero España cada cierto tiempo ha intentado volver a la palestra como una potencia dentro del cine de terror. Pero siempre ha fallado, no lo ha conseguido. Y el caso es que España a nivel internacional es un país reconocido también dentro de lo que es el cine de terror. Yo recuerdo cuando hace muchos años estuve en un voluntariado en Italia, y allí había gente viviendo conmigo de Turquía, de Francia, de Alemania, y recuerdo que me decían, ay, España, España, el terror, no sé qué, el terror. Y no hablaban del terror de los años 70, sino que hablaban del terror más actual. Es decir, a nivel internacional aún seguimos teniendo nombre, pero ya no tiene la fuerza que teníamos en los años 70, ni muchísimo menos. Es como que va temporadas intentando sacar algo, intentando volver a tener un sello, pero no lo consiguen. ¿Qué pasó? Por ejemplo, a finales de los 90 y entrados los 2000, la Fantastic Factory. Fantastic Factory intentó coger la fórmula de ese fantaterror español adaptada a los tiempos modernos. Es decir, ¿qué hizo el fantaterror español? Pues coger y picar de otros subgéneros, de lo que era pues también como explotaciones, se podría decir. Que está de moda esto, pues cojo los giallos, pues hacemos giallos. Que está de moda el gótico, hacemos esto. Tú ibas picando de un poco de lo que está de moda, de otros lugares, y hace un revoltijo con el sello español. Y entonces la Fantastic Factory dijo, bueno, pues ahora estamos en otra época, vamos a ver qué es lo que está de moda. Pues los slashers,
el cine de fantasmas, esto, lo otro, bueno, pues lo vamos nosotros tomando para nuestro cine, pero poniéndole nuestro propio sello y dándole siempre ese aspecto internacional que también le daban las películas del fantaterror español, que te las vendían pues para poder venderlas también sobre todo en el extranjero, ya que aquí en la época de la censura franquista muchas no se podían estrenar y se estrenaron muchos años después. Entonces, para poder venderlas de manera internacional, pues se rodaban en inglés, te ponían a lo mejor algún actor extranjero y te las ambientaban pues como que estaban en Estados Unidos, estaban en el Reino Unido o en los Cárpatos, en Europa Central o Europa del Este. Y entonces, pues aquí hacían lo mismo, la Fantastic Factory, bueno, pues cogemos un director de género que sea más o menos reconocido, como es el caso, por ejemplo, de Brian Yuzna, que estaba metido en el proyecto, Stuart Gordon, Jack Shoulder, etcétera, o incluso nuevas promesas del cine de terror patrio, como era Jaume Balagueró o Paco Plaza, y las rodamos en inglés, con algún actor principal extranjero, pero rodadas en España y con los demás actores españoles. Y lo vendemos todo lo que es a nivel internacional. La cosa empezó bien, pero luego poco a poco empezaron a dejar de tener ese éxito, quizá porque se centraron demasiado en una serie B que no quería serlo, ya no abrazaba la serie B como en un principio, las primeras que hicieron de Arachnid, la de Faust o la de Dagon, que a mí me parece, junto con Beyond Reanimator, y quizás a lo mejor la de Darkness, o la de esta de, ¿cómo se llama? Frágiles también, de Balagueró, quizás eran las mejores, pero claro, cuando intentaban hacer algo serio era como que no les salía. En la Fantastic Factory tenía que haber seguido con ese rollo de serie B que también llevaban al principio. Porque bueno, aunque eran maluchas, Faust o Arachnid, pues eran entretenidas. Y Dagon abraza tanto la serie B que se queda como, para mí, como una pequeña película, una pequeña joyita dentro de lo que es el cine de terror de serie B, con ese rollo Lovecraftiano y tal. Ya cuando intentan ir a algo más serio, por ejemplo, Roma Santa se me hizo un poco rollera. Y Frágiles o Darkness me gusta un poco más que Frágiles, ambas de Jaume Balagueró, entraban en un tono serio que al final era como que se les escapaba, como que no llegaban al nivel, intentando un poco imitar a otras películas de ese estilo, realizadas en Estados Unidos, y no llegaban a ese nivel. No, era como que se quedaban un poco cortas, se quedaba como una serie B intentando ser una serie A. Eran películas como que decían, intento ser más de lo que puedo. No abrazaban esa serie B festiva como hacían las primeras. Era como que intento hacer algo serio, pero se me escapa un poco de la mano los conceptos y tal. Dentro, por ejemplo, de ese tipo de películas, como Frágiles o Darkness, hay otra película que se llama Los Abandonados, que más adelante me gustaría comentarla en el canal, que a mí me pareció esa película mucho mejor que Frágiles y Darkness, siendo una película que no tuvo... no es que estas dos tuvieran tanto éxito, pero se les dio más bombo. En su época, cuando se estrenaron, esta se estrenó más o menos en la misma época, no se le dio el mismo bombo, sin embargo, a mí me pareció una película mucho mejor conseguida, las escenas de terror, la dirección más lúgubre, y con un tono serio dentro de lo que es ese terror sobrenatural, mejor conseguido y más elaborado que esas otras dos películas que hizo la Fantastic Factory, pero que bueno, tenían una buena factura y no estaban mal. A todo eso, después de la Fantastic Factory, ¿qué nos ha quedado? O sea, si nos ponemos a pensar desde los 80 hasta acá, y han pasado años, ¿qué ha habido de terror en España potente? No me refiero yo a subproductos, sino potente. Porque sí que hubieron muchos subproductos durante los 70, está claro. Pero tenemos ahí un montón de películas que, dentro del conjunto, habiendo muy buenas, habiendo joyas, obras maestras como La Residencia o Quién puede matar a un niño, teníamos muchos subproductos. Pero el conjunto total era un sello fuerte que estaba ahí en España como estandarte del terror. Igual que Italia también, de todas las que hacían, había muchas que no valían nada, otras muchas eran regulares, otras muchas eran buenas, tenemos joyas, tenemos obras maestras, pero el conjunto total me refiero que ponía a Italia dentro del mapa del terror, y España también estaba ahí. Entonces, los 80 que podemos rescatar así, hubieron muy pocas.
ya digo, películas muy pequeñitas de Jesús Franco, Paul Naschy que intentaba volver ahí al redil. El único que sobresalió un poquillo fue Juan Piquer Simón, que hizo Mil gritos tiene la noche, que bueno, pues un slasher que trascendió también a nivel internacional, Slugs muerte viscosa, que se llevó un Goya por la película, luego la de la grieta y tal. Bueno, al final ya Juan Piquer Simón prácticamente en los 90 desapareció. Angustia de Digas Luna, quizás sea a lo mejor lo más reconocido del terror hispano en los 80, los 90 todo desapareció, o sea, los intentos de rescatar el fantaterror por parte tanto de Paul Naschy como de Jesús Franco desaparecieron, y parece que en los 2000 con Fantastic Factory era como que volvía la cosa, aparte de algunos slashers que después de la moda de los slashers, gracias al éxito de Scream, pues empezaron a hacer películas aquí en España como El Tuno Negro, El Arte de Morir, películas muy malillas que intentaban un poco como vamos a ver si podemos revitalizar el terror en España, y con la Fantastic Factory pensaban que podían hacerlo, tenían un apoyo ya internacional, con Brian Yuzna también en la producción junto con Julio Fernández. Pero no lo consiguieron, empezaron bien, con algunos éxitos, y la cosa poco a poco empezó a desinflarse. Ya porque eran... Por dos motivos. Empezaron a invertir más dinero del que las películas luego recaudaban, cosa que es un error. Siempre tienes que ir invirtiendo de acorde a lo que la película va generando. Si va generando menos, no tienes que invertir más porque si no vas a perder dinero. Y luego, cuando abrazaban la serie B ya no era tan festivalera como en un principio, sino ya eran subproductos aberrantes como el de Rottweiler o Bajo Aguas Tranquilas, las dos de Brian Yuzna. Bajo Aguas Tranquilas creo que fue ya la que acabó de arruinar la productora, después de ahí la cerraron. O muy serias que al final o se hacían aburridas como Roma Santa o no llegaban a tener ese asentamiento de película seria de terror como por ejemplo pues Frágiles o Darkness, que se quedaban ahí un poco como entre dos aguas. Quiero ser seria pero a la vez tengo un bagaje ahí detrás de serie B que voy arrastrando, que aún así no son malas, ni mucho menos. O sea, es de lo mejorcito en realidad que sacaron, como digo, la Fantastic Factory, junto a dos películas festivaleras como Dagon, que para mí sigue siendo mi favorita de la Fantastic Factory, o la de Beyond Reanimator, que como cierre de la trilogía, siendo inferior a las dos anteriores, no está mal. Pero luego ya, como digo, eso fue para abajo, la productora, y ya desapareció. Y entonces, ¿qué más tenemos? Los Otros. Los Otros es la mejor película de terror española que se ha hecho del siglo XXI. Y en general, si nos ponemos a pensar, pues también está ahí entre las mejores. La verdad es que Alejandro Amenábar se marcó un peliculón de la hostia. O sea, volvió a rescatar ese terror gótico, pero no como lo gótico de la Hammer o como el gótico italiano, sino ese gótico de películas como The Innocents, que quizás es la película de la que más bebe. La gente dijo, no, el sexto sentido. La película de la que más bebe, desde mi punto de vista, Los Otros, es de la película de Innocents, la de Jack Clayton, que hizo el guión Truman Capote, basada en la novela de Henry James, la de Otra Vuelta de Tuerca, que se han hecho muchas adaptaciones, pero la mejor fue la de Jack Clayton. Eso es una obra maestra increíble. Y Los Otros bebe directamente de esa película. Y ha sido lo mejor que ha hecho el terror en el siglo XXI en España. Porque luego ya digo que se ha intentado y han hecho películas que, aunque buenas, no llegan a ser películas de terror. Por ejemplo, Guillermo del Toro, que hizo la de esta de El laberinto del fauno. El laberinto del fauno sí, es muy buena, pero no es una película de terror. Hizo El espinazo del diablo. Sí, esa, por ejemplo, entraría dentro del terror, pero es como un terror muy suave, como muy... no sé, derivado mucho de la fantasía, no llega a ser terror. Pasa lo mismo como con El orfanato. También es una película muy buena, con una gran producción, pero no es terror. No sé, es como un drama con algunos elementos de terror, es como un drama gótico, se podría decir. Igual que lo que hizo el propio Guillermo del Toro con La Cumbre Escarlata. No se puede considerar una película de terror, es como un drama gótico, no es una película de terror como sí que lo es La Mujer de Negro, por poner otra película gótica más o menos de la misma época.
Entonces, eran películas buenas, pero claro, tú comparas, por ejemplo, El Orfanato con los otros, por poner dos películas con un gran no sé, apartado técnico, que tienen ese rollo, pues un caserón y tal. Claro, los otros sí que es una película de terror. El Orfanato, pues sí, a nivel técnico y tal, también es una película que destaca mucho, pero es más un drama que una película de terror. Y ya digo, ninguna ha hecho que se hicieran seguidamente películas de terror como si que fueron en los 70, que ya era como los westerns, que también en España empezaron a hacerse muchos, igual que en Italia, colaboraciones entre España e Italia y tal, pues se hizo mucho terror seguido. Hubo ese género que era el fantaterror español, pero ahora ya no se puede hablar de ninguna de estas películas ha hecho que se generara una serie de películas de terror seguidas y que dijeran, ah, pues mira, esto es de nuevo España como estamos de estandarte del cine de terror. No se ha conseguido, no se consiguió con los otros, que tuvo un grandísimo éxito, pero no se consiguió. Tampoco se consiguió ni con El Espinazo del Diablo, ni se consiguió con El Orfanato, ni con ninguna. Y han habido la mayoría, sí es cierto, de que han sido películas, desde mi punto de vista, malas, porque han sido malas, por eso no han llegado a nada, y las que han sido buenas no han llegado al género, a ser del género de terror. Elementos de terror, pero ya digo, en plan drama, películas de suspense, como Los Ojos de Julia también, pero lo que es terror, cuando se ha tocado no se ha hecho bien del todo. Ya digo que Los Abandonados, siendo una película prácticamente más desconocida que otras, la película de Nacho Cerdá, a mí me parece que están mucho mejor elaboradas que otras muchas, que han tenido más éxito y quizás las han nombrado más y han tenido más fama. Luego, los nuevos directores, porque claro, en los 70 teníamos un montón, teníamos a Jesús Franco, teníamos a Narciso Ibáñez Serrador, que aunque solo dirigió dos películas, pero luego hizo también pues, su serie de historias para no dormir, sus telefilms dentro de la serie de historias para no dormir, en fin, hizo sus cosillas. Que luego también se volvió a intentar recuperar películas para no dormir ya a mitad de los 2000, hace unos años también remakes de historias para no dormir, pero ningunas con el éxito y la repercusión que tuvieron las de los años 60, que también hicieron muchas más que ahora, que se han hecho muy poquitas. Luego teníamos a Juan Piquer Simón, a José Ramón Larraz, teníamos a Eugenio Martín, teníamos a Mando de Osorio, León Klimovsky, o sea, había un montón de directores. Ahora, ¿qué tenemos? Teníamos a Alejandro Amenábar, por ejemplo. Alejandro Amenábar, que empezó con el cine así como de suspense, un suspense bastante oscuro, pero bueno, el Tesis, que fue un peliculón. Luego teníamos la de esta de Nadie conoce a nadie, no, esta era de Mateo Gil. La de, a ver si lo digo, joder. Abre los ojos, no me sale, Abre los ojos, que luego tuvo hasta un remake en Estados Unidos, la de Abre los ojos. Luego, los otros, por supuesto, que ya ahí sí que entró dentro del terror, con nada más y nada menos que Nicole Kidman, para mí la mejor película de Alejandro Amenábar. Luego ya se alejó del terror, hizo la de Mar Adentro y tal, y otra que era creo que Argo, creo que se llamaba. Y cuando regresó, no al terror, sino como al suspense, pero con elementos de terror, que fue con Regresión, que tenía como protagonista principal a Ethan Hunt, que venía ya de otras películas de terror, de la Blumhouse, venía de Sinister, venía de la primera de La Purga y tal. Pues tenemos una película que tenía una idea muy buena, está bien elaborada, a mí es una película que me gusta, hay mucha gente que habla mal de ella, a mí me gusta, Regresión, pero me parece muy floja comparada con otras películas de Alejandro Amenábar. O sea, no se puede comparar a Tesis, no se puede comparar a Abre los ojos, no se puede comparar a Los Otros. Es una película que tiene una idea muy buena y el desenlace es como que, oh, sorpresa, es muy sorprendente, pero totalmente increíble. O sea, no te lo crees. No te lo crees. Entonces, toda la sorpresa dices, joder, es verdad, sí, vas hilando, esto era por esto era por lo otro, tal, oye, qué chulo, ¿no? El misterio y cómo está resuelto, que no te lo puedes imaginar, pero no te lo puedes imaginar de lo irreal, que yo al final me ponía a pensar y digo, joder, pues es que es sorprendente, pero porque es imposible, no puede ser. De la manera en que lo dicen, no cuadra. Y luego se te queda un poco una película un poco fría con respecto a otras. Entonces, me parece que Alejandro Amenábar perdió pulso
tanto del suspense como del terror en esta película, que aún así no está mal, está muy bien. Pero después de eso que Alejandro Amenábar no ha vuelto al terror, lo último que ha hecho es, no sé, no me acuerdo, hay una que anunciaron porque creo que para el cine, pero no era de terror. ¿Qué más tenemos? Ya dentro del terror, los directores así que están hoy día más en boga en España, o sea, solo dos en realidad. Alejandro Amenábar era más suspense que terror. Aunque ya digo que toqueteaba el terror y tal, pero él siempre se ha tirado más por el suspense. Regresión es más un thriller que una película de terror. Pero bueno, ya con terror solamente hizo la de Los Otros. Pero lo que es directores ya enfrascados en el terror, ¿qué tenemos? Jaume Balagueró y Paco Plaza, sobre todo Paco Plaza, que ha sido el más activo en los últimos años. Solo dos, de todos los que he nombrado de los años 70, a solamente dos. ¿Y qué han hecho Jaume Balagueró y Paco Plaza? Para mí Paco Plaza ha sido muy sobrevalorado. A mí Jaume Balagueró me gusta más que Paco Plaza. Paco Plaza, ¿qué hizo? Verónica. Le dieron mucho bombo. A mí Verónica no me convenció. La de Hermana Muerte, que es como una especie de precuela de Verónica, menos. Esa sí que no me gustó nada. Verónica tira que va. No me pareció la gran cosa, pero bueno, más o menos. La de la abuela sí que me gustó. No me encantó, pero me gustó. Me gustó más la abuela que Verónica, de Paco Plaza. Pero me parece un director que tampoco es la hostia. La gente, Paco Plaza. Me parece un director que, bueno, que sí, que cumple, pero no es ni mucho menos la hostia de director. Que vamos, de hecho, que lo que más me ha gustado de Paco Plaza es el capítulo que hizo en los remakes de Historias para no dormir de Freddy. Y aún así me gusta más el que hizo Narciso Ibáñez Serrador en los 80. Luego, Jaume Balagueró me gusta algo más que Paco Plaza. Por ejemplo, Los Sin Nombre, que fue el debut, me pareció una película buena. No buenísima ni la hostia, una película buena. Su toque siniestro y tal, buena. Luego, Darkness, ¿no? Ya se metió en la Fantastic Factory, hizo Darkness. Y Darkness está bien, está una película que está chula. Tiene algunos momentos así. Es la atmósfera, juega bien con la atmósfera, la oscuridad y tal. Pero me parece que también como que pica mucho de otras películas, tanto estadounidenses o asiáticas, que estaba entonces de moda el cine de terror asiático y tal, y como lo que he dicho antes cuando hablaba de la Fantastic Factory, es como que quiere ser una película más seria de lo que realmente es como que quiere salirse de la serie B, pero sigue siendo serie B. Entonces es una película que sí, me gusta, tampoco me parece excelente. Frágiles, lo mismo que Darkness. Darkness me gusta un poco más que Frágiles porque me parece por lo menos más oscura y más siniestra. Pero de estas dos, que tuvieron algo más de bombo y tal cuando las estrenaron, por el nombre que tenía ya Jaume Balagueró, que había conseguido por Los Sin Nombre y tal. Pero en esa época también se estrenó más o menos, por esa época, Los Abandonados de Nacho Cerda. A mí Los Abandonados me gustan mucho más que estas dos. Dentro de ese terror sobrenatural, así siniestro, me parece más conseguida, a mí, ya digo desde mi punto de vista. Luego Re, que fue ya el boom de Jaume Balagueró, que estuvo también ahí Paco Plaza, creo que la dirigieron juntos. Eso fue la hostia, se hizo hasta un remake también en Estados Unidos. A mí Rec me parece una película que está bien. Yo no soy muy amante del fun footage. O sea, hay algunas que me gustan más, otras me gustan menos, pero aún no he encontrado ninguna película fun footage que diga yo, wow, me flipa. No. Rec, por ejemplo, está bien, por lo menos porque es una película que al final es como si fuera un videojuego, o sea, te ponen mucho en primera persona, estás ahí, es como un tren de la bruja, un edificio, van estos infectados ahí atacándote y tal, y es muy adrenalínica, y entonces pues está entretenida, tampoco tiene una larga duración. Pero me gusta, por ejemplo, más que otros found footage. A mí Rec me gusta más que Paranormal Activity, o me gusta más que la de la bruja de Blair. Pero tampoco me encanta, tampoco es algo que diga, la hostia, ¿no? Dentro de ese cine también de infectados, por ejemplo, o de zombies, hay muchísimas que me gustan más que Rec. De esa misma época, a mí, 28 días después, de Danny Boyle, a mí me gusta más que Rec. Pero bueno, Rec fue así como el boom que tuvo y tal, y hasta tuvo ahí su remake en Estados Unidos, y vale, luego se hizo la segunda parte, que esa ya sí que fue una mierda, la segunda parte de Rec. Hubo una saga, la tercera, la dirigió ya Paco Plaza, también otra mierda, la cuarta, o sea, todas mierdas. La primera la mejor de todas, ya digo, sin ser una maravilla para mí. O sea, la considero una película
buena, vamos a decir buena. Está bien conseguida. La verdad es que para ser un fun footage que se mueve tanto la cámara y tal, la película consigue ponerte en tensión y está bien conseguida. Pero después de eso, ¿qué ha hecho Jaume Balagueró? Ya digo, porque Rec 2 nada. ¿Qué hizo? Al tiempo hizo la de Musa. Lo mismo. Thriller que quiere toquetear con el terror, pero que para mí no funciona. Una idea buena hecha a perder. No tiene un ritmo que me enganche ni nada. Regresión, sin ser perfecta, de Amenábar a mí me gusta más que la de Musa. Me parece que está algo mejor conseguida. Hizo esta otra de Luis Tosar, ¿cómo se llama? Esta de este que es un portero que está obsesionado con una chica y tal. Esa está bien, esa está bien. Es un thriller más que una película de terror, pero está bien. Era muy parecida a La víctima perfecta. Esta película que hizo la Hammer con el Harry Dean Stanton, eso, no me acuerdo cómo se llama el actor, este que se parece a Javier Bardem. Más o menos era como esa. Esa película, por ejemplo, está bien, está chula. Pero ya no es de terror, como digo, es más thriller. Luego tuvo ese también que era esa de los ladrones, que tampoco me acuerdo el nombre, que también estuvo chula. Esa también estuvo bien, que van a robar en lo que es el Banco de España y tal, la caja esa de seguridad tan bien conseguida y todo eso, pues también estuvo chula. Pero ya digo que se fue alejando del terror. Cuando volvió al terror, que esta última que hizo, que también se me ha ido el nombre, si es que claro, cuando son películas que tampoco me encantan, pues al final las ves y se te va un poco se te va el nombre. La última que ha hecho Jaume Balagueró, esta de que hay como un eclipse y una tía que huye de unos traficantes a un edificio y pasan cosas en el edificio con los vecinos y tal, lo mismo, también muy fallida, una película muy fallida. A mí se me hizo muy pesada, el ritmo se me hizo pesado, a mí no me gustó nada. Entonces, ¿qué rescatamos? Capítulo también que hizo de Historias para no dormir, es que fue el remake del televisor, que está bien, de la segunda temporada de Historias para no dormir, que no me gustó ninguno de los episodios, ese fue el mejor, pero tampoco fue la gran cosa. Y, por supuesto, no se puede ni comparar con el que hizo en los 70 Narciso Ibáñez Serrador. Entonces también tenemos los dos estandartes aquí de terror en España, que de vez en cuando, ya digo, Jaume Balagueró abandonó. Paco Plaza me parece sobrevalorado, dentro de que tampoco es que sea mal director, pero me parece sobrevalorado. Y Jaume Balagueró, que me parece algo mejor director, bueno, entre que ha ido abandonando a veces el terror, cuando ha vuelto no ha conseguido hacer nada que merezca la pena. Y si vemos su filmografía, pues tiene películas que para mí simplemente están bien, no son buenas, pero no son excelentes. Los Sin Nombre es buena. Darkness o Frágiles me parecen flojitas, ¿no? Esas están bien, ¿no? No están mal. Rec es buena, pero tampoco, cuando digo buena, no digo peliculones buenísimas, ni mucho menos obras maestras, ni de coña. Y luego ya después de eso, nada, no he hecho prácticamente nada que merezca la pena. Entonces, ¿qué hay dentro del terror? No hay nada fuerte, no hay nada potente, no hay nada que digas, joder, volvemos a estar en el mapa como había en los 70. Que sí, que mucha gente dirá que en los 70 había muchas películas cutres, pero ya digo, dentro del mogollón de películas que habían tantas, había muchos directores, había un sello. Y de ahí, claro, sacan un montón cutres, otras buenas, y otras muy buenas y tal, igual que pasaba en Italia, en el Reino Unido y tal, pero por lo menos teníamos un sello, ese fantaterror español. Ahora ya no, eso lo perdimos ya de hace mucho tiempo y se ha intentado recuperar y se ha intentado ahí que volvamos al redil, pero nunca se ha conseguido. Siempre hemos fallado. Falló la Fantastic Factory, falló los intentos, pues eso, de volver, tanto de Balagueró como de Paco Plaza, no a nivel de éxitos, ya digo, ni siquiera a nivel de películas. Yo digo mi opinión, que a mí muchas o no me gustaron o me parecieron normalitas. Pero eso es a nivel subjetivo. A nivel de éxito tuvieron, pero no un éxito suficiente para que se haga una maquinaria de hacer películas de terror en masa como se hicieron en los 70, aunque muchas fueran malas, pero por lo menos que volviera a poner a España dentro de ese mapa internacional, que tuviera la fuerza que teníamos en los años 70. Con todo, pues igual algún día regresamos o igual no. Pero al final cada época tiene lo suyo y pues bueno, ahí tuvimos una época dorada, ya no, igual que Italia ya no la tiene y Reino Unido tampoco, igual con el tiempo vuelven a tenerla. Pero bueno, la cuestión es que pues hay que seguir viendo.
películas de terror que salgan en cualquier país y a ver qué es lo que... Pues lo que depare, igual sale alguna que pegue un pelotazo. Es que todo va a temporadas, todo es cíclico. Principios de los 2000, el cine de terror asiático estaba ahí, primero los japoneses y luego los coreanos. Hoy día ya no se oye tanto cine de Corea y Japón, pero de Asia, de donde más viene ahora, es de la parte esta del sureste asiático, de Tailandia y sobre todo de Indonesia. En aquella época había muy poco de Tailandia y menos aún de Indonesia. Y ahora, por ejemplo, en Asia son potencias más fuertes que Japón y que Corea. Luego también Francia, que en su día tampoco tenía la figura que tenía a nivel internacional en cuanto a terror que tenía España, pero a mediados de los 90, con el New French Extremity y directores como Pascal Laugier, como Alessandra Ha, pues lograron que se fuera reconocido a nivel internacional ese cine de terror francés, más que el español. Ahora ya, por ejemplo, pues también se han olvidado del terror francés. También hubo una época recientemente del terror nórdico. Ahora ya tampoco se oye nada del terror nórdico. También el terror que venía de Australia. Ahora tampoco se oye mucho del que viene de allá. Y esto todo va cíclico. Al final sale una película que pega el pelotazo. Argentina, por ejemplo, con esta de Cuando acecha la maldad, película que a mí tampoco me encanta, me parece correcta, pero no me encanta, pero le dieron un boom. Esta de Demian Rugna, Demian Rugna, vale, sí, puede ser que a lo mejor ahora vaya surgiendo algo más de cine de terror de Argentina. De hecho que han salido varias películas de estas de historias cortas, de antologías, que son producciones de Argentina o coproducciones que tiene Argentina como uno de los países que producen la película. Entonces a lo mejor ahora tenemos una especie como de época buena para el terror argentino y a lo mejor luego ya no se hacen muchas películas en Argentina o no como ahora y en Hispanoamérica y a lo mejor pues empieza a pegar fuerte, yo que sé, Uruguay o Venezuela o yo que sé, o Bolivia, a saber. Entonces eso todo es cíclico y al final pues igual España dentro de un tiempo nos da la sorpresa y sale algo que digan, joder, pues ahora no paran de hacer películas de terror aquí en más y volvemos a ser figura durante un tiempo. Así que nada, simplemente quería hacer este vídeo, bueno, a veces me da por ahí, empiezo a pensar cosas, yo me como la cabeza y digo, pues voy a hablar de esto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.